Fíjense que el tema de el hecho de que haya existido previo a nuestro conocimiento histórico, al conocimiento histórico que tenemos ahora, que haya existido una civilización muy adelantada tecnológicamente, ya sea humana o extrahumana, extraterrestre, está presente en toda clase de culturas, como les mencionaba ayer, y luego me acordé del famoso mito de la Atlántida. Ustedes recuerdan el mito de la Atlántida, que se supone que era una civilización muy avanzada, que estaba centrada en una isla, y que se produjo un cataclismo y esa isla se hundió y desapareció esa civilización, de un paraguaso en un día. ¿Qué sabemos de esto, estimados amigos? Sabemos, y estos son hechos comprobados, que incluso están en el cuerpo convencional de la ciencia histórica del presente, que hubo uno o dos eventos catastróficos, geofísicos, en el pasado, que efectivamente liquidaron la cultura o la habitación humana que existía en ciertas islas en el Mediterráneo. Una de esas islas se llama Teras, donde hubo la explosión de un volcán de la noche a la mañana. Fue un poco lo de Pompeya, pero más grande, que liquidó de un viaje esa civilización o esa habitación humana. No es que toda una civilización estuviera concentrada ahí. Probablemente era uno de los puestos de la civilización minoica. La civilización minoica, una civilización conectada con Creta. Ustedes recordarán que Creta, una isla que está en medio del Mediterráneo, desarrolló una civilización propia, muy interesante y muy sofisticada, que tuvo muchos contactos con Egipto. En Egipto hay muchos documentos que hablan de este pueblo con el cual comerciaban. Y Creta eventualmente se derrumbó esa civilización alrededor del año 1400 a.C., en las ruinas que han sido exploradas, Knossos especialmente, que fueron exploradas por famosos historiadores y arqueólogos de principios del siglo XX. Arthur Evans creo que fue uno de ellos. Hay ruinas, edificios de esa época. Se encontró escritura que recién creo que se está empezando a traducir, se está empezando a entender. Esta civilización, que era una talasocracia, era una civilización basada en el comercio marítimo. Una isla tiene que basarse en el comercio marítimo. Tuvo muchos contactos con Egipto, probablemente también con el Medio Oriente, donde habían otras civilizaciones. En el Medio Oriente hay civilizaciones de hace 3 o 4 mil años antes de Cristo. Fue muy influyente en el desarrollo de la que se llama la cultura micénica, que se desarrolló en lo que ahora es Grecia, la cultura micénica, que a su vez en un momento dado también se derrumba por invasiones, creo que en el siglo III a.C., en 1200, 1100 por ahí, de pueblos, los dorios. Bueno, esta es una historia re complicada. A lo que quiero llegar es que existen precedentes de civilizaciones que volaron en pedazos en un momento dado por efecto de una guerra, de una explosión, de un volcán, de unos terremotos gigantescos, etcétera. Y fíjense ustedes que el primero que hace mención del caso de la Atlántida como una civilización que desaparece es nada menos que Platón, en uno de los diálogos. Y no es un tema que haya inventado la doña Juanita, Platón. Y probablemente, porque esto se ha estudiado muchísimo, hay un montón de libros sobre este tema de la Atlántida, algunos muy divertidos, muy entretenidos. Seguramente Platón recoge leyendas y mitos que circulaban en su época. Platón, recordemos, es un hombre que vive y trabaja en el siglo IV antes de Cristo, y una época ya bastante moderna en la historia humana, digamos así, y seguramente en el mundo griego circulaban toda clase de historias y leyendas míticas, algunas, pero como siempre los mitos y las leyendas se basan en un grano de verdad que luego con el paso del tiempo y con los agregados de la narrativa se empiezan a convertir en algo cada vez más aparentemente irreal, pero siempre hay un nudo de realidad. Ahora, la cuestión es, ¿qué tal si esta Atlántida que menciona Platón? ¿Qué tal si este mito de un mundo muy desarrollado que se derrumba de súbito, que aparece en varios relatos de otras culturas también, no tiene que ver con un recuerdo lejano, borroso, diluido y distorsionado de los pueblos de esa época, que no tenían desarrollado en la ciencia de la historia y la documentación como nosotros? Se tienen que ver con un recuerdo o un contacto con sobrevivientes de ese ciclo histórico previo. Y esto se enlaza,
creo que lo mencioné ayer, sí, lo mencioné, con el hecho que todas estas civilizaciones antiguas, estoy hablando de Egipto, Sumeria, Babilonia, etcétera, todos ellos comparten el mismo mito, la misma leyenda, la misma historia de seres superiores, que a veces los consideran seres superiores, simplemente sin más calificativo, en otros casos son dioses que bajan del cielo, de entidades inteligentes que llegan a enseñarles todo. Por supuesto que esto tiene alguna documentación, esto no es meramente una hipótesis tirada al voleo por algún autor que le gusta vender libros de ciencia ficción o algo así. Ustedes pueden registrar la enorme en Google o en otras partes las pinturas rupestres que se han encontrado en cavernas del periodo en que vivíamos en cavernas los seres humanos, o sea, estamos hablando de un periodo muy primitivo, donde no había ninguna otra civilización, que las formas de vida muy primitivas de una horda, ¿no es cierto?, con instrumentos de piedra, el paleolítico, viviendo en cavernas, dedicados a la caza, a la recolección, que no habían todavía descubierto el fuego, en fin, muy primitivos. A veces no tan primitivos, pero más o menos en ese nivel previo al neolítico. Y ustedes van a encontrar que en algunas cavernas, y no son tan pocas, situadas en los lugares más diferentes, por ejemplo, en Australia, en México, y en otros lugares que no recuerdo, resulta que en medio de estas pinturas rupestres en que aparecen los típicos temas que uno encuentra en las pinturas rupestres de prácticamente todas estas culturas paleolíticas, que son dibujos de animales, los animales que son importantes para ellos, que son los que cazan, dibujos de personajes, de ellos mismos corriendo detrás de un piño de animales que huyen, y ellos van en cacería con lanzas muy primitivas. Y en algunas ocasiones, en medio de estos dibujos completamente convencionales, llamémoslos así, propios de ese periodo de la historia de la cultura humana, aparecen dibujos evidentemente de máquinas voladoras. Iba a decir platillos, porque algunos tienen forma de platillo, pero no lo digo así para que no lo tomen a la chacota de inmediato. Artefactos. A lo mejor no son máquinas voladoras, son otra cosa. Artefactos, objetos artificiales, máquinas. En otros, junto a esos artefactos o separados, se ven unos individuos que notoriamente no son la representación de seres humanos, porque los seres humanos los vemos como los están representando como seres humanos, más o menos en unos dibujos muy simples, pero que notoriamente son seres humanos, son humanos. Y aparecen otros personajes en que aparecen con unas cabezas como con escafandra, con antenas en algunos casos. Y estamos hablando de un periodo previo al desarrollo de una religión pagana o basada en el tótem, donde aparezcan algunos brujos con una máscara y cosas así que efectivamente se desarrollaron especialmente en África. No, estamos hablando de periodos previos a eso, donde no había ninguna capacidad de artesanía para hacer una máscara. Apenas había artesanía para hacer un torpe instrumento de piedra, estamos hablando del Paleolítico, no para hacer una máscara, que es una cosa bastante sofisticada. Y aparecen estas pinturas y tú dices, ¿de dónde aparecen estas entidades? ¿Qué es lo que es esto que se aparece como máquina? ¿Qué es esto que aparece como una criatura que se ve mucho más alta y con una cabeza gigantesca, que parece que es una escafandra y con unos ojos así, ya sabes? Entonces, bueno, salvo que uno sea obtuso en no querer aceptar nada que salga de lo convencional, uno tiene que abrir la mente y decir, aquí pudo haber, y de hecho yo creo que, o sea, no creo, estoy convencido que existe algún tipo de visitación de entidades inteligentes en un universo, en una galaxia, y quizás hasta en nuestro sistema solar, que está plagado de civilizaciones. Como he comentado en algunas oportunidades, la pregunta esa que uno escucha en programas de televisión y que suena muy seria y muy pomposa, ¿estaremos solos en el universo? Me parece a mí que es la pregunta más estúpida que se pueda concebir, porque por definición el universo es prácticamente infinito. En nuestra sola Vía Láctea hay 80.000 millones de estrellas. Todas o casi todas esas estrellas tienen planetas. De esos planetas, una proporción, 1 en 3 o en 4, es un planeta rocoso que está en la posición de vida para poder desarrollar vida. Ustedes saben que prácticamente día por medio, el Hubble, este telescopio que está en órbita, descubre un nuevo, eso que llaman ahora exoplaneta. Creo que van varios miles de planetas ya descubiertos. Pero ojo, la ciencia astronómica convencional, hasta antes de la existencia de este telescopio, se reía a gritos de la posibilidad de que hubieran otros planetas, como la Tierra.
Y ahora todos los días ustedes pueden ver las noticias en CNN, en otras partes, nuevo planeta parecido a la Tierra que está en tal parte, que orbita tal estrella. Imagínense 80.000 millones de estrellas en nuestra Vía Láctea, Imaginen que nuestra Vía Láctea es una galaxia entre miles de millones de galaxias. Entonces, decir y preguntarse si estaremos solos en el universo es una tontería descomunal. Quizás sea un poco más razonable decir, bueno, no estamos solo en el universo, pero las distancias son tan inmensas que las distancias de tiempo y espacio, porque obviamente no necesariamente en forma sincrónica todas las civilizaciones nacieron y se desarrollaron. Pueden haber civilizaciones, de hecho tienen que haber civilizaciones que partieron hace muchos millones de años antes que nosotros, desde el punto de vista del tiempo terrestre, incluso que pueden haber de civilizaciones que aparecieron y desaparecieron, y nosotros no podemos tener ninguna idea. De hecho, y aquí quiero llegar a eso a propósito, para que vean ustedes cómo se abren cada día que tenemos más instrumentos de observación, nuevas posibilidades. Ustedes saben que en Marte hay 2 o 3 o 4 de estos robots que están aposentados en la Tierra, en Marte, en el suelo marciano, y hacen unos recorridos, están energizados por la luz, por células fotovoltaicas, toman fotografía. Ustedes pueden entrar a un sitio donde todo el tiempo están viendo fotos que envía el rover, que es el más avanzado de estos exploradores. Fuera de eso hay varios satélites orbitando alrededor de Marte, fotografiándolo de pies a cabeza, digámoslo así, con fotografías de alta resolución. Eso no estaba disponible hace 20 o 30 años, está disponible ahora, y están llegando nuevas informaciones que nos hacen pensar, por el tipo de foto, por el tipo de situaciones que se encuentran ahí, que perfectamente Marte pudo haber sido un caso de una civilización que crece y desaparece con la muerte del planeta. Porque Marte, como ustedes ven en la fotografía, como ustedes ven en las fotos que envían estos rovers, prácticamente se ve como un desierto rojo, acribillado de cráteres de meteoro, de aerolito, pero pudo perfectamente, dada su constitución como planeta rocoso, un planeta más o menos la mitad del tamaño de la Tierra, o sea, un planeta perfectamente viable, pudo haber tenido, ¿por qué no? Está todavía dentro del área de vida, es el cuarto planeta, como ustedes saben. Primero, el tercero es la Tierra, y un poco más lejos del Sol está Marte. Pudo haber habido, a ver, por ejemplo, por dar una fecha, hace 5 millones de años, cuando todavía no existía la raza humana propiamente tal, pudo haberse desarrollado, porque no tenía por qué partir todo al mismo tiempo en otro planeta, una civilización que desapareció, y es la tesis de muchos investigadores de este tema, que desapareció por un cataclismo gigantesco. ¿Qué cataclismo gigantesco? Bueno, ahí están estos tremendos cráteres que señalan que pudo haber habido en un momento dado una lluvia de meteoros gigantes que aniquiló esa civilización, tal como aniquilaría la nuestra si eso pasa. Si la Tierra es bombardeada ni siquiera por varios, con un meteoro o aerolito que tenga unos 2 o 3 o 4 kilómetros de diámetro, que no es nada aparentemente, nos acabamos. Sencillamente. Tal como se acabaron los dinosaurios cuando hace 60 millones de años un aerolito impactó en la zona ahora del más o menos que el Caribe, uno inmenso, y se acabó la vida prácticamente, murió el 90% de todas las especies vivas. Ahora, una civilización es aún más frágil que la vida biológica. Una civilización se destruye con tal que se rompan las relaciones entre instituciones, entre personas, y quien vive o no, unas cuantas personas quedan sin civilización. ¿Pudo haber sucedido en Marte? Hay muchas fotografías de objetos marcianos o de situaciones en Marte que francamente no concuerdan con la idea de que sean objetos materiales, vale decir, cuando uno ve, por ejemplo, un círculo de piedra, un montón de piedras que en medio de un desierto donde no hay nada, unas piedras desparramadas aquí ya, un círculo perfecto formado por piedra como que las hubiera ordenado una persona, ¿qué probabilidad existe desde el punto de vista estadístico para que unas cuantas piedras, unas 50 o 60 piedras, justo por casualidad se unan formando un círculo? Hagan ustedes el cálculo matemático. Se puede hacer, no voy a decir cómo, pero se puede hacer. Ustedes incluso háganlo con unas 4 o 5 entidades. Imaginen 4 o 5 objetos lanzados al azar sobre una superficie menor, por ejemplo un papel, y calculen cuáles son todas las posiciones posibles y cuáles serían aquí, cuál es la probabilidad de que formen un círculo. Incluso si ustedes simplifican el problema en el sentido de que sean 100 cuadraditos nomás en ese papel y 5 objetos lanzados al azar, vean ustedes cuáles son las probabilidades de que los cuadraditos formen un círculo.
al caer las piedras en distintos cuadraditos. Es muy pequeña, muy pequeña. Imaginen ahora una superficie completa de un planeta, no estamos hablando de una hoja de papel. Y no imaginen 5 piedras, sino que muchas más. Es una posibilidad en miles y trillones de millones, más o menos. Y hay otras cosas que se han visto en fotografía, hay mucha gente que está examinando con mucho cuidado estas fotografías, que parecen como piezas de mecanismos que han estado enterrados y abandonados por mucho tiempo. Entonces, no sería nada de raro, incluso que la NASA, que es una organización que es muy buena para encubrir cosas, lo sepa esto hace mucho tiempo y por supuesto no lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué no cuentan estas cosas? Porque produciría un trauma cultural, psicológico en la humanidad. En la humanidad se desestiva y se desquicia con la cosa más mínima, así que en ese sentido yo estoy con ello. Creo que hay cosas que no se pueden simplemente dar al público así como así.